Buen día, soy Gabriel García, ayudante estudiantil de la Cátedra Electrónica 1 y en este video voy a hablarles de algunos conceptos de amplificadores operacionales que les pueden servir para resolver los prácticos de simulación y los evaluativos de la materia. Bueno, primero que nada vamos a ver algunos detalles de los amplificadores reales, cuáles son los parámetros que los distinguen de los ideales y cómo encontrar esos parámetros en la hoja de datos de los dispositivos. Después voy a explicar un poco los parámetros que encontramos sobre un amplificador inversor. Voy a explicar qué es un potenciómetro, cómo medir la impedancia de entrada y de salida en el laboratorio. Bueno, como ya saben, al resolver los circuitos, consideramos al amplificador operacional como ideal y siempre consideramos que se cumplen todas estas condiciones que están acá. Y el amplificador operacional tiene esta forma, que tiene los tres terminales de salida, de entrada, y en realidad no se cumplen todas estas condiciones. Y el operacional tiene esta forma, es un dispositivo de 8 patitas que se parece a una araña y que tiene, bueno, la tensión de salida la podemos ver en esta pata 6, la tensión de entrada se corresponde la pata 2 con esta, la pata 3 con la pata más, tiene VSC y menos VSC, ¿sí? La pata 7 y la pata 4, este NC es de no conectar, este está solo de adorno y después tenemos estas dos patas que son para la compensación de offset que ya vamos a explicar más tarde qué es. Lo más importante acá tengo la ganancia, que la ganancia del lazo abierto idealmente es infinito. Bueno, en realidad no es infinito y ya vamos a ver cuánto es en realidad. La corriente de polarización, que es una corriente que a nosotros nos sirve para polarizar el circuito, para hacer que funcione el amplificador operacional, idealmente es cero, pero en realidad no es cero, ese tiene un valor bastante chico, pero es un valor que puede llegar a ser considerable y puede afectar el funcionamiento del circuito. Después tenemos el ancho de banda, que es en teoría idealmente infinito, pero en realidad no sucede eso, nunca va a ser infinito, siempre va a cortar a una determinada frecuencia. La impedancia de salida, que en teoría es cero, en realidad no es cero, y la impedancia de entrada, que es infinito, en realidad es un valor muy grande, pero que no llega a ser infinito. Y la tensión de offset tampoco no es cero. Bueno, en la hoja de datos, ¿cómo buscamos la hoja de datos en Google? Yo por ejemplo, les voy a mostrar la del operacional LM741, el que ustedes usan es el TL081. Pero yo lo muestro el es un amplificador operacional de propósitos generales que es muy usado y es más barato que el TL081. Bueno, fíjense, acá tengo la tensión de offset de entrada, ¿sí? Tengan en cuenta eso que digo entrada, que es la tensión de offset que yo voy a tener a la entrada del circuito. Es de 1 a 5 milivoltios. La corriente de polarización es de aproximadamente 100 nanoamperes. No es muy grande, pero ya vamos a ver que sí puede afectar el circuito. La impedancia de entrada, que en teoría es infinito, fíjense que acá de 2 megaohmios, un valor bastante grande igual. Pero si estoy trabajando con resistencia del orden de los megas. Y la ganancia, fíjense que acá me dice 200 voltios sobre milivoltios. Este es un valor adimensional en realidad. Si yo hago uno divide en 1000 y me da 1000, entonces 200, 1000 veces de ganancia tengo yo acá. Entonces la ganancia de este amplificador en realidad es 200.000. Ahora el amplificador como inversor veamos por qué tengo tensión de offset y corriente de polarización y cómo me lo afecta acá en el amplificador inversor. Bueno, ustedes ya saben que el amplificador inversor, la ganancia únicamente depende de la resistencia RF y RI, ¿sí? Utilizando esta ecuación. Pero, ¿qué es lo que pasa con la tensión de offset? La tensión de offset es la tensión en la salida que tengo cuando la entrada es cero. ¿A qué me refiero con entrada cero? Que esta tensión de entrada está a masa. Es decir, no tengo tensión de entrada. Si la ganancia es 1000 veces, ¿sí? RF sobre RI es 1000, a la salida yo, ¿qué valor debería tener? Debería tener VS por A, 0 por 1000, me debería dar 0, ¿verdad? Idealmente. Pero la tensión de offset me dice que no me va a dar 0. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, fíjense que yo al principio les mostré la hoja de datos y en la hoja de datos decía que la entrada en realidad tengo una tensión de offset que no es 0, sino que de 1 a 5 milivoltios. Aunque sea un valor muy chico, sí puede afectar al circuito, y más si tengo una ganancia muy grande. Imagínense que yo tenga acá 1 a 5 milivoltios
y tengo una ganancia de 1000 veces, a la salida voy a tener 5 voltios, ¿sí? Si yo tengo acá 1 mili, yo a la salida voy a tener 1 voltio. Por ejemplo, si yo estoy midiendo tensiones de esta magnitud, de 1 milivoltio, que por algo estoy poniendo una ganancia de 1000. Fíjense, si yo quiero, por ejemplo, medir el electrocardiograma, fíjense que el pico este de acá es de 1,5 milivoltios, pero yo también quiero ver la tensión esta de acá abajo, que es de 0,2 milivoltios, esta que es de 0,3. Todas estas cosas yo las quiero ver, y si tengo un offset de 1 milivoltio a la salida, este offset de 1 milivoltio me va a opacar todo esto, y yo a la salida voy a tener cualquier cosa menos esto que está acá. Entonces lo que quiero hacer es sacar este 1 milivoltio de entrada. Entonces lo que hago es, utilizo un potenciómetro, ¿sí? Primero voy a explicar más o menos qué es un potenciómetro, que no lo han visto todavía. Es básicamente un dispositivo de 3 terminales que está constituido por 2 resistencias en serie. Cada una de estas resistencias es variable, ¿sí? Esta es la resistencia R1, ponele, y esta es la resistencia R2. Yo, por ejemplo, puedo comprar un potenciómetro de 10 kiloohmios y ese potenciómetro de 10 kiloohmios va a estar constituido por 2 resistencias variables, que la suma de estas 2 resistencias me va a dar el valor de 10 kiloohmios, ¿sí? De 10 kiloohmios. Fíjense la forma que tiene el potenciómetro, tiene una perillita que pueden usarla como para disminuir el volumen. Y en realidad lo que hace esta perillita, fíjense, este es el terminal 1, este es el terminal 2 y este es el terminal 3. Y esta perillita lo que hace es ir moviendo este terminal que está acá, ¿sí? Lo que hace es amplificar esta resistencia, es decir, si esta resistencia es de 10K, esta resistencia puede ser de 3 kiloohmios y esta de 7. Si yo muevo la perillita, ponete para este lado, esta va a dejar de ser 3 kiloohmios, va a empezar a ser de 4 y esta va a ser de 6. Esta va a pasar a ser 5, esta de 5, esta de 7, esta de 3 y así. Es como que al mover la perilla de un lado hacia el otro, lo que hago es variar el valor de estas 2 resistencias, ¿sí? Siempre, fíjese, las resistencias en realidad están como acá, ¿sí? No se ve bien. Bueno, ahí están las resistencias, digamos, y esas son las resistencias que van variando. Al potenciómetro lo puedo usar de 2 formas. Lo puedo usar como un divisor de tensión o como una resistencia variable. Un divisor de tensión, ¿para qué lo usaría? Por ejemplo, si yo tengo una fuente de tensión fija de 12 voltios, pero yo a la salida, yo en realidad necesito una fuente de tensión de 5 voltios, uso un potenciómetro para hacer un divisor de tensión y que a la salida tenga la tensión que yo quiera. Por ejemplo acá, ¿sí? Yo acá le he dicho, tengo una fuente de tensión de 12 y yo a la salida quiero 6 voltios. Entonces lo que hago es, pongo la fuente y esto va a ser mi potenciómetro, todo esto. Esto va a ser mi terminal 1, esto va a ser mi terminal 2 y esto va a ser mi terminal 3, ¿sí? Entonces lo que yo hago es mover la perilla hasta que el terminal 2 me muestre acá que la tensión es 6 voltios, ¿sí? V0 igual a 6 voltios. Entonces acá yo voy a tener 5 kiloohmios y a la salida voy a tener 6 voltios. Si yo quiero 5 voltios, por ejemplo, voy a tener que poner un poco más la perilla de tal forma que acá tenga menos resistencia que acá. Si yo quiero 1 voltio, lo mismo. Muevo la perilla hasta que esta resistencia quede mucho menor que esta. Y así, de esa forma se comporta como una tensión. Y como una resistencia variable, ¿qué es lo que puedo hacer? Como ya le he dicho, una resistencia variable puede ser cualquiera de estas dos. La resistencia entre terminal 1 y terminal 2 o terminal 2 y terminal 3. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, usar directamente una de estas dos resistencias y dejar la otra como al aire. O si quiero poner el potenciómetro, conectarlo de un terminal al otro, para usar una solamente de esas resistencias tengo que cortocircuitar una, digamos, y la otra me queda para uso. Y esta me queda en cortocircuito, entonces no va a circular nunca corriente por esa resistencia que está acá. Va a circular por el cortocircuito y se va a ir para esta resistencia directamente. Bueno, sabiendo ya cómo funciona un potenciómetro, vamos a la compensación del offset. Bueno, yo ya le he dicho que este amplificador tiene dos patitas para la compensación del offset, que lo que hago es conectar un potenciómetro para compensar el offset. Fíjense cómo. Si tenemos este circuito que está acá y yo quiero sacar el offset y tengo estas dos patitas, tengo la pata 1 y la pata 5, lo que yo hago es conectar el potenciómetro de esta forma. Tengo la resistencia, este sería mi terminal 1, pongo mi terminal 2 acá, mi terminal 3 de esta forma.
Entonces conecto en la pata 1 y en la pata 5. Y el terminal 2, ¿dónde lo pongo? Lo pongo acá en VCC. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer, mover la perilla esta, ¿sí? Que va a tener esta forma. La muevo hasta que a la salida tenga 0 voltios. Pero primero lo que tengo que hacer es conectar el generador a masa, ¿sí? O sea, no tengo que tener una tensión de entrada. Entonces, si no tengo tensión de entrada, la salida no debería tener nada, ¿verdad? Pero sí voy a tener algo que va a ser mi offset. Entonces, yo muevo la perilla hasta que ese offset que voy a tener, la tensión de salida va a ser la tensión del offset, y yo muevo la perilla hasta que esto sea igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. La corriente de polarización. ¿Por qué es un problema si yo les he dicho que es una corriente que necesita el circuito para funcionar? Que la corriente de polarización va a ser una corriente que va a estar entrando al operacional para funcionar, para polarizarse, digamos. Acá, supuestamente, idealmente, la corriente por acá es 0. Ustedes resuelven todos los circuitos para que esta corriente que está acá sea 0. No la consideran esta corriente, pero fíjense que tiene un valor bastante grande en comparación con los valores que circulan por esta resistencia. Y eso que esto es una tensión de 10 voltios, ¿no? La corriente que circula por acá es significante comparado con los valores de las corrientes por la resistencia. Y esto es porque es un amplificador bastante feo. El LM741 es muy ruidoso, entonces tiene estos problemas. Lo que pasa en realidad, porque es un problema en la corriente de polarización, fíjense que si yo tengo la corriente que va a circular por acá, esta corriente se va a dividir por esta resistencia. Acá yo lo que hice fue conectar el generador a masa, digamos, o sea, sacar el generador y poner una tensión de 0 voltios, es decir, yo acá tengo 0 voltios. Entonces la salida yo debería tener 0 voltios. Pero fíjense que si está circulando una corriente por esta resistencia, significa que yo tengo una tensión en esta resistencia. Y si tengo una tensión en esta resistencia, tengo una tensión en la pata menos. Pero no tengo ninguna tensión en la pata más. Entonces, en la pata más no tengo tensión, esto es 0. Pero esto no es 0, entonces esto se va a sumar y va a dar algo distinto de 0. Entonces la salida va a tener una tensión distinta de 0. Entonces es un problema, es como la tensión del offset. Entonces, ¿cómo la elimino? Bueno, ¿se acuerdan esta resistencia que le ponía el ingeniero Nani en el circuito? Bueno, esa resistencia es para que se genere una diferencia de potencial acá, más o menos una tensión acá. Entonces, esto ya va a ser distinto de 0. Y esta suma, esta diferencia, me va a dar más próxima a 0, ¿sí? Que es lo que yo quiero. No tener una tensión a la salida. Entonces yo puedo ir variando el valor de esta resistencia hasta que la salida tenga 0. Pero bueno, para los propósitos que estamos usando nosotros, que no tenemos tensiones muy chicas a la entrada, esto no es un problema. Entonces ponemos esta resistencia directamente para compensar. Si tuviéramos tensiones muy chicas, ahí sí tenemos que ser más precisos. Si queremos mayor precisión, tenemos que eliminar casi por completo esta tensión. Nunca la vamos a eliminar. ¿Qué valor de referencia pongo? Puede ser, los valores más cercanos serían una RF en paralelo con array. ¿Sí? Y bueno, hasta que la tensión de salida, la tensión de entrada sea 0. ¿Sí? Hasta que B más y B menos sea 0. Y básicamente que la tensión de salida sea 0 cuando no tengo tensión a la entrada. Veamos lo que es la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ya saben, la definición de impedancia de entrada es la tensión del generador dividida en la corriente que circula por el generador. Esta corriente que va a circular por acá. ¿Qué representa esa impedancia de entrada? Yo acá dentro del circuito voy a tener, qué sé yo, por inversor, así. Esto es mi circuito. Voy a borrar todo esto que está acá porque no me gusta. Borro todas las cosas, pero es para representar el circuito que voy a tener adentro. La impedancia de entrada va a ser esta, una resistencia que va a estar ahí adentro. ¿Y cómo hago yo para sacarla? No puedo directamente venir con el tester y poner las puntas acá, ¿sí? Y poner el ohmmetro el tester, porque no me va a dar. El tester no mide impedancia, mide resistencia. Entonces tengo que hacer una medición indirecta de la impedancia de entrada usando el osciloscopio. Bueno, lo que hago es poner una resistencia en serie y hago un divisor de tensión. Fíjense de esta forma. Yo pongo un potenciómetro. ¿Por qué? Porque quiero que sea una resistencia variable. Y acá lo estoy usando el potenciómetro como una resistencia variable. Fíjense, este es terminal 1, este terminal 2 y este terminal 3. Y estoy cortocircuitando esta resistencia entre la terminal 2 y el terminal 3.
poniendo esta resistencia, lo que hago es, hago un divisor de tensión, ¿sí? Voy a tener acá una tensión en esta resistencia y otra tensión acá. Ustedes ya saben de circuitos 1 que si la tensión en este divisor de tensión que tengo acá, en cualquier divisor de tensión, son iguales, significa que estoy tomando de este generador partes iguales de la tensión. Entonces las resistencias tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces si las resistencias son iguales, yo digo que la tensión acá, en la resistencia esta, o sea, hago este divisor de tensión, va a ser Bs sobre 2. Este Bin es la tensión entre la pata más y la pata menos, ¿sí? Y este es el divisor de tensión que yo hago para Bin. Lo mismo sería para la tensión en la resistencia del potenciómetro. O sea, sería Bs por Rp dividido en Zin más Rp. Bueno, entonces, ¿qué hago? Acá les pongo los pasos, colocar el potenciómetro entre Bs y el circuito, cambiar el valor del potenciómetro de la resistencia hasta que la tensión en esta resistencia sea Bs sobre 2. Cuando Brp sea Bs sobre 2 significa que estas dos tensiones son iguales. La resistencia de entrada, la impedancia de entrada va a ser igual al valor de la resistencia esta, del potenciómetro. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo el valor de esa resistencia, de esa tensión que va a ser igual a Bs sobre 2, saco la resistencia del circuito, el potenciómetro, y recién lo mido. No lo puedo medir así nomás. No puedo conectar el tester acá con el circuito conectado, porque por acá va a circular una corriente. O sea, imagínense que por acá circula una corriente que está dada por este generador, ¿sí? Por esta malla. Y si yo pongo un tester acá, lo que hace el tester es aplicar una tensión sobre la resistencia y medir la corriente que circula por ahí. Pero si yo estoy aplicando una tensión del tester y aparte la del generador, y voy a estar midiendo la corriente que me da el tester y la corriente que me da este generador que está acá, entonces va a medir cualquier cosa. Y entonces, para que no pasen esas cosas, lo sacamos del circuito. Ahora, tampoco uso el tester para medir la tensión acá, ¿sí? ¿Por qué no uso el tester para medir la tensión en la resistencia hasta que me dé Bs sobre 2? Porque el tester me mide tensiones alternas únicamente si son senoidales y son de 50 Hz. Y me mide la tensión eficaz aparte. Entonces, normalmente nosotros no vamos a usar tensiones senoidales de 50 Hz como generador. Podemos usar muchas otras cosas. Entonces, lo que hacemos es usar el osciloscopio, que eso ya lo van a ver mejor cuando demos los laboratorios. Lo que haríamos sería usar los dos canales, el canal 1 del osciloscopio, el canal 2 del osciloscopio, y van a ver las dos tensiones acá. Lo que van a hacer sumarlas, invertir esta tensión y ver el resultado, ¿sí? Y acuérdense los cables negros, el negro 1 y el negro 2, van a ir a más. Entonces lo que yo haría sería poner el osciloscopio de tal forma que yo tenga CH1 más el invertido del canal 2. Y de esa forma veo la tensión. Acuérdense, en el osciloscopio yo voy a ver la tensión que tenga a la salida. Voy a ver toda la señal con su tensión, su amplitud, el tiempo. La impedancia de salida, por definición, es la tensión en vacío dividida en la corriente de cortocircuito. Esta ecuación no es aplicable en el laboratorio. ¿Por qué no es aplicable en el laboratorio? Porque yo no puedo medir la corriente de cortocircuito con un osciloscopio, ¿sí? No puedo directamente conectar acá la salida, el osciloscopio y medir una corriente. Tampoco puedo conectar el tester como un amperímetro acá. No lo puedo hacer. Porque ya le he dicho, el tester lo que hace es medir tensiones y corrientes eficaces solamente si esas tensiones y corrientes son de 50 Hz y son senoidales. Entonces en este caso no puedo medir esa corriente de cortocircuito. Entonces lo que tengo que hacer es una medición indirecta. Fíjense, ¿qué sería la impedancia de salida? Sería esto, que sería P0. Acá tendrá mi impedancia de salida. Yo lo voy a poner como una resistencia R0. Y yo lo que quiero medir es esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, mido la tensión en vacío. ¿Sí? Pongo el osciloscopio acá y mido la tensión en vacío. Pongo el canal 1. ¿Sí? Y de acá saco la amplitud de esta tensión en vacío.
¿Y cómo hago una medición indirecta? Bueno, lo que hago es colocarle una carga de tal forma que yo al tener esta tensión y teniendo esta tensión, yo pueda medir la tensión en la resistencia, ¿sí? Fíjense cómo hago. Como yo no puedo poner el osciloscopio acá, porque no puedo, no conozco esta resistencia, esta no es una resistencia física, digamos, que yo pueda directamente sacarla del circuito y medirla, lo que hago es usar una ecuación. Fíjense, mido la tensión vacío sin la carga, listo. Pongo una carga. ¿De qué valor pongo la carga? De 100 ohmios, un valor cercano a R0. Si es muy grande, toda la tensión va a quedar acá y va a ser muy difícil medirla, digamos. En realidad no la voy a medir, la voy a calcular y ya les voy a mostrar cómo. Mido la tensión en la carga con el osciloscopio, listo, esta sería la tensión BL, y realizo la siguiente ecuación, que va a tener esta forma. B0, R0 más RL. Es un divisor de tensión, ¿verdad? Estoy viendo la tensión acá en esta resistencia. Tengo B0, que ya la conozco, R0 por RL. ¿Por qué puedo hacer este divisor de tensión? Fíjese, porque acá he medido, fíjese que por acá no circula ninguna corriente, ¿sí? Entonces, si yo mido la tensión de este lado de la resistencia, es lo mismo que medir la tensión de este lado de la resistencia, porque no cae nada de tensión en R0. Entonces, si no cae nada de tensión, es como que la tensión en todo este punto es la misma. Es la tensión de vacío, ¿sí? Es lo mismo medirla acá que medirla acá. Por eso yo sé que tengo la tensión en vacío, porque ya la he medido. Y por eso puedo decir que acá tengo la tensión de vacío. Teniendo ya esa tensión, teniendo ya la resistencia RL, teniendo ya el valor de BL, despejo R0. Acá fíjense que yo pondría el canal 1 del osciloscopio. ¿Una impedancia de entrada puede ser negativa? Es una pregunta que hacen uno de los prácticos y por ahí la preguntan en los quizzes. Para eso primero tenemos que ver qué es un circuito pasivo y qué es un circuito activo, ¿sí? Porque de eso depende si la impedancia de entrada puede ser negativa. Si el circuito es pasivo, ¿qué significa que sea pasivo? No necesita una fuente externa para funcionar. ¿A qué me refiero con fuente externa? Me refiero a VSC y menos VSC. No necesita polarizarse el circuito. Entonces esto puede ser una resistencia, un capacitor y una bobina, porque son elementos pasivos, no necesitan de una fuente para funcionar. Y fíjense que para que yo tenga una impedancia de entrada negativa, yo necesitaré que la corriente IS vaya en sentido contrario al sentido que me lo da la definición de la corriente IS. Y para que esto pase, para tener esta corriente, yo necesitaré que esta resistencia me entregue esa corriente, o el capacitor, o la bobina. Y eso no va a pasar porque la resistencia, el capacitor y la bobina no pueden entregarme una corriente, no pueden generar energía. El capacitor la almacena, sí, la bobina también la almacena, pero no me entregan energía desde el circuito del generador. Son elementos pasivos. En cambio, un circuito activo es un circuito que está compuesto por dispositivos en los cuales yo necesito polarizarlos para que funcione. Entonces, ¿qué elementos serían esos? Por ejemplo, sería un amplificador o un transistor, ¿sí? Esto es un amplificador o un transistor. Estos necesitan de tener una fuente VSC o menos VSC para funcionar, una fuente externa. Entonces, este circuito sí puede entregarle energía al generador, porque a esa energía la sacan de la fuente externa. A diferencia de esto, no pueden sacarla de ningún lado. Entonces el circuito pasivo no puede tener impedancia de entrada negativa, en cambio un circuito activo sí, porque sacan energía de la fuente externa para entregar al generador. Entonces, en teoría sí puede ser negativa solo si el circuito es activo. Es por este razonamiento, digamos. Ahora vemos un poco lo que es el circuito comparador. Como ya hemos visto antes, amplificador operacional, fíjense que del LM741 habíamos visto que la ganancia era de 200.000. Y si la ganancia es de 200.000, por más pequeña que sea la diferencia de tensión entre estas dos patas, es decir, la tensión de entrada, Bin, a la salida yo voy a tener un valor que va a estar saturado, digamos, o sea, va a ser un valor muy grande y va a estar saturado porque no va a pasar nunca de VSC y de menos VSC. Entonces, yo sé que ante cualquier diferencia potencial, a la salida va a tener VSC o menos VSC, ¿sí? Entonces, si la tensión B más es más grande a la tensión B menos,
es decir, esta diferencia es positiva, a la salida voy a tener BCC. Y si esta diferencia es negativa, voy a tener menos BCC. En este ejemplo, yo tengo esta tensión, voy a hacer un solo ciclo, ¿sí? Y voy a poner otro color para la tensión de referencia. Esta es mi tensión de referencia. Ahora pongamos mi tensión de BCC y menos BCC. Que lo voy a poner con otro color, lo pongamos con verde. BCC y menos BCC. Sabemos que la tensión de salida nunca va a superar BCC y menos BCC. Entonces, veamos una tensión. ¿Qué tensión de salida tendremos acá? Fíjense. Si BS está en la pata menos y la tensión de referencia está en la pata más, esto significa que cuando la tensión amarilla la línea esta amarilla, sea mayor a la línea roja, a la salida voy a tener BCC. Porque fíjense, esta está en la pata más y esta está en la pata menos, entonces se cumple esto que está acá. Entonces, en esta parte, fíjense, mientras sea más grande la tensión amarilla que la roja, a la salida voy a tener BCC. Y fíjense que acá la tensión roja le pasa a la amarilla, entonces más chica la amarilla, entonces ahí empiezo a tener menos BCC. Sería horrible, ahí está, menos BCC. Y después, justo en este punto, pasa lo contrario, la tensión roja empieza a ser menor a la amarilla, entonces empiezo a tener BCC de vuelta. Sí, eso es un comparador. Un comparador le puedo dar una aplicación de un circuito lógico porque puedo poner a BCC como un 1 lógico y a menos BCC como un 0 lógico. Esa sería una aplicación para darle un comparador. También puedo generar ondas cuadradas. Fíjense, esto es una onda cuadrada. Que BCC puede ser de 12 voltios o puede ser de 5 voltios. ¿Sí? Y menos BCC le puedo poner menos 5 voltios, puedo ponerle 0, puedo poner otro valor que sea menor a más BCC. Ahora, ¿por qué uso un comparador con histéresis? Lo que pasa es que si esta señal, por ejemplo la roja, tiene un ruido montado, que normalmente todas las señales tienen un ruido montado, lo que va a pasar es que en realidad yo no voy a tener esta señal roja, yo voy a tener esta señal verde. O sea, la señal roja sería lo ideal, lo que yo quiero tener, pero en realidad voy a tener esta señal verde, que lo voy a hacer así. Entonces, a la salida, lo que voy a tener va a ser, acá voy a poner BCC y acá menos BCC. Y acá dibujo la salida. Listo. Supongamos que esta tensión de referencia sea 0 voltios, ¿sí? Ahora, cuando la señal roja, o sea, idealmente cuando la señal roja sea mayor a 0 voltios, yo voy a tener BCC. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo en realidad la señal roja, una señal roja es imaginaria, digamos, algo que yo no veo. Lo que yo en realidad veo en el osciloscopio va a ser esta señal verde, una señal horrible, ruidosa. Entonces, fíjense que la señal verde, acá, por ejemplo, empieza a ser menor a la tensión de referencia, en este punto. Entonces ahí me va a dar BCC hasta este punto. Menos BCC, digo, perdón. Y después empieza a ser mayor a la tensión de referencia, entonces me va a dar BCC de vuelta. Entonces tengo esa señal horrible. Y acá hace esto. Cuando yo en realidad quería que en este punto sea menor a BCC y no cambie, no vuelva a pasar esto que está acá. Entonces esto que está pasando acá en el límite es un ruido que no es deseado, no es algo que queremos que pase. Entonces para eliminar eso usamos un comparador con histéresis. El comparador con histéresis tiene esta forma. Fíjese, tiene una realimentación positiva. Es un divisor de tensión. Fíjese que acá se forma como una malla. Esto va a ser B0. Yo lo voy a tomar acá como B0, como si fuera una fuente continua. Esto va a ser B0. ¿Sí? Y fíjese una malla que se forma con la resistencia R1 y R2. Por acá no circula corriente. Entonces yo tengo esta malla. Menos resistencia R1, la tensión de resistencia R1, menos resistencia R2, más la tensión de salida. ¿Por qué pongo BCC acá? Porque la tensión de salida puede ser o menos BCC o más BCC. Y yo acá he supuesto el caso de que tengo BCC. Entonces, lo primero que hago es suponer una tensión de salida. Para poder armar la gráfica, primero tengo que suponer un estado de salida.
ya sea BCC o menos BCC. Yo en este caso tomo BCC, por eso he armado esta malla así. Y también he supuesto que R1 sea igual a R2. A usted en el práctico no le va a pasar esto. Yo lo hago para explicarlo de una forma más fácil. Entonces la tensión a la resistencia R1, ¿qué va a ser? BCC dividido en 2. Ustedes deberían hacer un divisor de tensión, que ya les voy a mostrar después cómo se hace. Mientras la tensión en la resistencia R1, en esta, fíjense, yo tengo 6 voltios acá en la pata más. La tensión a la resistencia R1 es todo esto. Mientras la tensión de la pata más sea mayor a la tensión de la pata menos, ABS, voy a tener la salida BCC. Eso ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Pero cuando la tensión de la resistencia R1 sea menor, cambia el valor de B0 y pasa a ser menos BCC. Y si B0 cambia el valor, también cambia el valor de resistencia R1. Fíjense, esta malla deja de ser menos BR1 menos BR2 y pasa a más BCC, entonces pasa a ser menos BCC. Entonces BR1 cambia de valor. Ahora lo vemos mejor con esta gráfica, ¿sí? Acá lo hice en el microcap y les muestro. Yo tengo mi tensión de entrada, que es esta azul que tengo acá, la tensión en la resistencia R1 es la verde y la tensión a la salida es esta roja que tengo acá, es la tensión en el nodo 6. Entonces fíjense, acá comienza suponiendo una salida de menos BCC. Antes yo le había dicho una de más BCC. Si yo tengo menos BCC acá, entonces en la tensión en la resistencia R1 tengo BCC sobre 2, que sería menos 7,5 voltios. Si yo acá tengo menos 7,5 voltios en la pata menos, siempre que la tensión BC sea mayor a esos menos 7,5 voltios, la salida va a seguir siendo la misma, porque la pata menos va a ser mayor a la pata más. Entonces la salida va a ser menos BCC. Pero una vez que la pata menos sea menor a la tensión en la pata más, o sea, esta tensión acá sea menor a menos 7,5 voltios, que lo que pasa acá, la salida pasa a ser más BCC y cambia esto. Y se mantiene ese estado siempre y cuando la tensión en la pata menos sea menor a la tensión en la pata más, que ya no es menos 7,5 voltios, ahora la tensión en la pata más es 7,5 voltios, fíjense. Y se va a mantener este valor hasta que la tensión BS supere los 7,5 y se vuelve a repetir el ciclo. Ahora, lo que no ocurre nunca es que tengamos el problema que teníamos antes. Por más que tengamos ruido, esto no va a afectar cómo se vea la señal de salida. Vamos a seguir teniendo siempre la misma. Después me piden que haga la gráfica o curva de transferencia del circuito, del comparador con histéresis. ¿Cómo hago esa curva de transferencia? Bueno, la curva de transferencia es B0 en función de la salida en función de la entrada. Yo puse una señal de 1 kHz, ¿sí? De 10 voltios, entonces yo acá pongo un maximum runtime de 2 milivoltios, o sea, de 2 ciclos. Lo que pongo en el eje Y es la tensión de salida y lo que pongo en el eje X es la tensión de entrada, ¿sí? Y lo que tengo que obtener en la gráfica es esto. Es una curva que a medida que va aumentando la tensión de entrada, cuando llega a un punto va a cambiar de valor y la salida va a pasar a ser menos BCC. Y la tensión de entrada va a ir disminuyendo, ya saben, porque es una señal senoidal, una señal alterna, digamos, que aumenta y disminuye constantemente, periódicamente, y pasa a ser BCC. Todo eso. Y el ancho de esta curva de transferencia es lo que sería la tensión de histéresis. Fíjense que estos puntos que están acá deberían ser teóricamente 7,5 y 7,5. O sea, idealmente esto es más cuadrado, no es tan diagonal. Y los puntos, esto del ancho, deberían ser una línea recta que va para abajo en 7,5 voltios y en menos 7,5 voltios. Que esos son los valores de umbrales de tensión de histéresis. Entonces los vemos acá. Cuando le piden tensiones umbrales, le dan estos valores, BUH, que va a ser el divisor de tensión, que yo lo he mostrado. Y el BUL también va a ser el divisor de tensión. Yo acá le puse R2, en realidad es R1 porque es la tensión que tengo, o sea, la tensión que va más. Acá les dibujo bien. Nosotros teníamos B0, ¿sí? Y teníamos el
circuito, y teníamos esto acá, R. En este caso, esta va a ser R1 y esta va a ser R2 a más. Y esto va a estar en el lado positivo y acá va a tener BS. Ahora, la tensión de histéresis es la diferencia entre el positivo y el negativo. Esto me debería dar, esto es como que yo esté sumando dos tensiones, porque fíjense que esta tensión siempre va a ser un valor negativo, entonces esto va a ser BUH más el valor absoluto de BUL, porque eso va a ser un valor negativo. En realidad puedo hacer el valor absoluto de la suma de los dos valores absolutos, digamos. Y bueno, eso es todo lo que tienen que saber para realizar los prácticos. Son conceptos que les pueden servir para después también realizar los laboratorios. Y bueno, espero que se haya entendido todo. Muchas gracias.